Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que como dije, vamos a estar comenzando hoy el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, pero hoy solamente sería como modo de introducción. Dice ahí el versículo 1 de Mateo 5. Dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Primeramente, viendo la multitud, después Cristo subió al monte, y después se sentó. Después de eso vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Hasta ahí. Mis hermanos, el último libro del Antiguo Testamento es el libro del profeta Malaquías. Pero después de ese libro Dios no habló ni le dio ninguna revelación a su pueblo por 400 años. No supieron nada de las promesas prometidas a ellos de parte de Dios. Fueron 400 años en silencio. Desde que Malaquías profetizó y después el Evangelio de Mateo, pues de ahí hubieron 400 años en silencio que Dios no habló a su pueblo. Estaba en silencio. Así que ese pueblo fiel tuvo que esperar en silencio hasta que Dios irrumpiera de nuevo todas aquellas promesas gloriosas de los profetas antiguos. Ellos tuvieron que esperar, siendo un pueblo fiel, esperando en su Dios. ¿Cuánto tiempo esperó el pueblo de Israel a Moisés? 40 días y 40 noches, esperando. Después de eso, ellos quizás se inquietaron y llegaron a tener impaciencia. ¿Y qué se hicieron ellos? Un becerro de oro. Y ellos empezaron a adorar ese becerro y dijeron, ese es el Dios que nos sacó de Egipto. Eso los llevó a ellos a la idolatría. A idolatrar y decir que ese becerro era Dios cuando no era Dios. Pero aquí vemos que este pueblo fiel pues tuvo que esperar en silencio hasta que Dios otra vez viniera y les hablara a ellos y les trajera otra vez una revelación. Dios había prometido mandar a un Mesías que habría de cambiar el lamento de su pueblo en gozo. Los profetas, Moisés, los salmos, anunciaron ¿de quién? De un Mesías, de Cristo. Y él iba a cambiar, como dije, el lamento de su pueblo en gozo. Vayamos a Isaías 51. Isaías capítulo 51, versículo 1 y el 2. Creo que esto lo leímos el domingo en nuestro sermón. Aquí está hablando sobre las buenas nuevas de salvación para Sion. Isaías capítulo 61, 61, versículos 1 al 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y ahí no se refiere a aquellos que han perdido a familiares, a padres, a hijos, abuelos enlutados. Aquí se refiere a un término espiritual. Eso fue profetizado por el profeta Isaías. Ahora vayamos a Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21.
Dice así el versículo 16 de Lucas 4. Vino a Nazaret, donde se había criado. Aquí está hablando de Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Aquí está diciendo que Jesús había venido a Nazaret, donde él había sido criado. Era en el día de reposo. Pero después dice que él entró en la sinagoga conforme a su costumbre, conforme a su hábito, conforme a su práctica. Esto nos deja saber que Cristo lo hacía constantemente en el día de reposo. Cristo iba a la sinagoga y ¿qué es lo que él hacía? Enseñaba. Dice ahí, y se levantó a leer. Versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Lo mismo que leímos en Isaías 61, versículo 1 y el 2, ahora también Cristo lo va a leer. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y no fue que Cristo abrió el libro solamente y por casualidad abrió esa porción de las Escrituras, sino que él bien sabía que tenía que leer eso. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Estaba sobre él. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A los pobres qué? En espíritu. No se refiere a los pobres monetariamente, financieramente, a los pobres que no tienen comida, casas. Está hablando a los pobres en espíritu. Aquellos que están abatidos por su pecado, aquellos que quizás están cansados, cargados de tanto pecar. Y a esos vino Cristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los que están sin esperanza, los que están sin Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cautivos de qué? ¿Esclavos de qué? Del pecado. Cristo está diciendo aquí para qué, por qué es que Él fue enviado. A pregonar libertad a los cautivos, a los que están presos en su pecado, esclavos al pecado, y vista a los ciegos. Sabemos bien que Cristo sanó a ciegos, les devolvió la vista física, pero aquí está hablando mucho más que eso, a los ciegos espirituales. A los que no pueden ver la creación de Dios y decir, eso es lo que Dios hizo, un monte, una montaña, un bosque, una cascada, el mar, para ver lo que Dios ha hecho. A poner en libertad a los oprimidos. ¿Oprimidos por quiénes? Quizás por espíritus inmundos, quizás aquellos que están endemoniados, y son llevados a practicar cosas pues que están mal. Cristo vino y Él libertó a quienes, a los endemoniados. Y a predicar el año agradable del Señor. Él está recitando, leyendo lo que el profeta Isaías anunció de Él. Versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Él terminó en leer lo que estaba en Isaías 61 y después él enrolló el libro y se lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús le había dado cumplimiento a lo que Isaías había profetizado acerca de él. ¿Se imaginan ver a un ser humano en una sinagoga y que él diga, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros, delante de ustedes se ha cumplido la escritura? Lo que yo acabo de leer, de decirles,
habla acerca de mí. Así que el pueblo de Dios esperaba un líder político militar que le devolviera a Israel su antiguo esplendor. Eso es lo que el pueblo de Israel estaba esperando. Pero Cristo vino a establecer el más máximo poderío mundial, primordial y espiritual interno. No político o social, ni de cambios radicales en el sistema económico. Cristo, mis amados, estaba más preocupado por lo que los hombres son, que son pecadores, imperfectos, aquellos que aman el mal, aquellos que aborrecen la luz, aquellos que les gusta practicar y embarrarse mucho más en el pecado. Él estaba mucho más preocupado por la condición espiritual de los hombres y no por el sistema en que los hombres viven. Él no estaba enfocado en si un rey tenía un palacio, en qué lugar vivía un pobre, cuánto ganado tenía pues un hombre, cuántos negocios tenía el ser humano. Él estaba más preocupado por lo espiritual del ser humano. Vamos a Marcos capítulo 2. Marcos 2, versículo 17. Desde el versículo 15 al 17. Aquí está hablando sobre el contexto es sobre el llamamiento de Leví, que es Mateo. Dice Marcos 2, versículo 15 al 17. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Aquí vemos que claramente Cristo estaba a la mesa en casa de Leví con muchos publicanos y pecadores. Lo peor de lo peor, de lo más vil, Cristo estaba sentado a la mesa con estos hombres que eran odiados por los hombres religiosos, por la élite farisea, escribas, todo eso. Estaban ahí porque muchos le habían seguido a Cristo. Seguían a Cristo. Y Cristo mostraba ¿qué? Misericordia, compasión. Porque Él bien sabía que ellos estaban quebrantados en sus corazones. Estaban oprimidos. Y estaban esclavizados a su propio pecado. Versículo 16 dice, y los escribas y los fariseos, viendo que comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, miren la actitud de esos hombres. Estos hombres aquí mostraron quizás hipocresía, y en ellos no había valentía para ir a Jesús y decir y hablar con Jesús. Dice que ellos dijeron a los discípulos, no a Jesús, canallas, ¿no? Cobardes. ¿Qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Aquí esos hombres estaban mostrando desprecio hacia los publicanos y los pecadores. Y van y le preguntan a sus discípulos de Jesús, oye, ¿por qué está ahí a la mesa con ellos? ¿Por qué come y bebe con ellos? ¿Por qué? Si ellos son de lo peor. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a quienes.
sino a pecadores, dice Jesús. Mis hermanos, el Evangelio de Cristo son buenas nuevas de salvación para quienes. Para los justos, los que se creen perfectos, los que se creen sin pecado, los que dicen yo no mato ni una mosca, pero en su corazón hay odio, hay rencor. Es un adúltero, una adúltera, fornicario, fornicaria, un borracho, borracha, un ladrón, una ladrona. El Evangelio de Cristo son buenas nuevas de salvación para los pecadores, pero al igual que las personas sanas físicamente, ellos no suelen buscar a un médico, ¿verdad? Eso es obvio. Una persona que está sana, que no tiene ninguna enfermedad, ningún síntoma, dolor de cabeza, dolor de pecho, de estómago, de nada, pues no va a ir en busca de un médico. Aquellos que son justos en sus propios ojos no dependerán de Cristo para salvación hasta que el Espíritu Santo los convenza de sus pecados. Esos escribas y fariseos ciertamente se creían justos, perfectos, delante de sus propios ojos, delante de ellos mismos. Ellos eran religiosos, hipócritas, que aparentaban ser perfectos, compasivos, por solo conocer la ley, por ser líderes del pueblo de Israel. Pero Cristo aquí les dice, los sanos no tienen necesidad de médico. Ustedes son los que se creen que están sanos, pero están corrompidos desde su interior. Sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No he venido a llamar a ustedes que vengan, oh escribas y fariseos. Ciertamente estoy sentado con estos publicanos a quienes ustedes desprecian, con los que ustedes dicen son pecadores. Con estos estoy a la mesa. Porque ellos son los más despreciados de este mundo. Y ustedes, hombres, fariseos, escribas, se creen perfectos, rectos, y no lo son. Ellos eran como una plaga. Ellos conocían la ley, pero no cumplían la ley. Ellos enseñaban, pero hacían lo contrario. Eran solamente maestros, conocedores, y no eran hacedores de la palabra de Dios. Mis amados, Cristo no ha venido para prometernos estabilidad financiera, para que seamos empresarios, para que seamos exitosos y ser grandes campeones en este mundo perdido. Esto es totalmente contrario a lo que Cristo dijo en Mateo 6:24. Vayamos ahí. Mateo 6:24. Vamos a ver qué es lo que dice Cristo acerca de Dios y las riquezas. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores. Aquí Cristo se refiere a Dios o a las riquezas. Es como decir, ninguno puede servir a Dios y a las riquezas de este mundo. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. Es como decir, va a aborrecer a Dios o a las riquezas. O va a aborrecer a las riquezas y amar a Dios. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, es lo que dice Cristo. Aquí vemos que Cristo enseñó lo contrario, mis amados, a lo que muchos predicadores predican hoy, que tú puedes ser empresario, puedes ser exitoso, puedes tener tu mansión, tu jet privado, que tu cuenta bancaria va a crecer y que tú puedes darle a Dios unos $20 y Él te va a dar 60. Eso, Cristo nunca enseñó esto. Cristo, claramente vemos que Él predicó lo que dijo aquí sobre Dios y las riquezas. No puedes servir a dos señores si eres cristiano.
Los del mundo, ellos sí pueden servir solamente a uno, a las riquezas. Podemos ver, mis amados, que los que no son creyentes, ellos tienen sus propias compañías, sus negocios, y ellos se afanan por buscar más contratos, más trabajos, y la búsqueda de Dios, ¿en dónde está? No la hay. Ellos solamente dicen de sus labios, profesan ser creyentes, pero dicen, Dios me ha dado las fuerzas, Dios me ha dado esto, lo otro, gracias a Dios, pero entregar toda su vida a Dios, a Cristo, no lo hacen. Ahora Mateo 16. Mateo 16, versículos 25 al 26. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, todo aquel que quiera vivir para su vida, todo aquel que quiera ganar beneficios para su propia vida, la perderá, dice Cristo. Aquel que se afane, aquel que se aferre, hacer todo lo posible para darse el gusto en esta vida y tener a Dios como no en cuenta, pues ciertamente va a perder su vida. Aquí está hablando de una condenación eterna. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, dice Cristo. Todo aquel que se niegue a sí mismo, todo aquel que niegue las cosas de este mundo y no se afane como lo hacen los incrédulos por causa de mí, dice Cristo, no de ellos mismos, por mi causa, por mi nombre, la hallará, tendrá vida eterna. Y Cristo no está diciendo es por obras, sino Cristo está diciendo al que viva por fe. Aquel que quiera seguirme a mí, níguese a sí mismo, tome su cruz. Sí, mis amados, en este reino de Cristo se exaltan aquellos que el mundo ignora. Los publicanos y los pecadores pues eran ignorados por los fariseos y los escribas, pero ellos serían exaltados porque ellos habían seguido a Cristo. Cristo estuvo ahí para sanar sus corazones quebrantados, para libertarlos a ellos del pecado y para darles vida y vida en abundancia. Aquí son bienaventurados los pobres en espíritu, los mansos, los pacificadores, los que lloran, etc. De esto va a estar hablando Cristo, de esto vamos a estar aprendiendo qué es lo que significa todo esto. Cristo nunca dijo en las bienaventuranzas, bienaventurado aquel que me da el diezmo, bienaventurado aquel que hace muchas obras para que Dios le dé su favor. Cristo nunca dijo, bienaventurado aquel que sea exitoso, que sea un empresario, que sea un predicador y que gane y que tenga miles en su congregación, pero pero todos perdidos. ¿Qué es más importante, mis amados? ¿Obtener todo en este mundo o tener a Cristo? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo este mundo y perdiere su alma? También dijo Cristo. ¿De qué nos sirve ganar todo lo que este mundo nos puede ofrecer? Tener todo, riquezas, comodidades, carros lujosos, casas grandes, mansiones, nuestros hijos con ropas de marca, zapatos caros y sus vidas perdidas. En las bienaventuranzas, Jesús va a declarar que sus humildes discípulos son los bienaventurados, los benditos herederos del reino de los cielos, y enseñará la relación entre la ley moral y el reino de Dios. Sabiendo que así como los judíos no pudieron cumplir con la ley de Dios, tampoco nosotros lo vamos a hacer. Cristo bien sabía que los judíos y nosotros nunca podríamos cumplir la ley. ¿Quién de aquí ha adulterado con los ojos?
Las mujeres han visto a hombres con lujuria, con lascivia. Los hombres hemos visto a mujeres con lujuria y lascivia. Eso ya es adulterio. Hemos mentido, siendo creyentes todavía, quizás una mentira piadosa. Hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, fuerzas. No hemos amado a Dios sobre todas las cosas. Hemos honrado a padre y a madre en todo. No lo hemos hecho. Así que todos somos culpables ante los ojos de Dios, porque nadie puede cumplir solamente 10 mandamientos. Hemos matado en el corazón. Hemos odiado a alguien, hemos sentido rencor en contra de alguien siendo creyentes, lo hemos hecho. Hemos murmurado de alguien, nos hemos quejado de nuestro prójimo, de otro hermano, lo hemos hecho. Nos hemos airado hasta el punto de pecar, lo hemos hecho. Eso ya nos constituye a nosotros homicidas de corazón. Día con día, mis amados, quebrantamos parte de los 10 mandamientos de Dios. Porque somos imperfectos. Y por esa razón es que necesitábamos de un Salvador que cumplió toda la ley. Es Cristo, que nunca pecó. Vamos a la carta de Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 8 al 11. Santiago 2, versículos 8 al 11. Dice aquí nuestro hermano Santiago: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿Quién de aquí ha amado a cada prójimo como a sí mismo? ¿Amamos a nuestro prójimo como Dios manda, como dicen? ¿Amamos a nuestro prójimo? No lo hacemos. Llegamos a veces al punto, mis amados, incluso en los trabajos, si un incrédulo nos hace algo, llegamos hasta el punto que nosotros lo despreciamos, hablamos, murmuramos de un compañero de trabajo. Así que ni nosotros podemos amar al prójimo como Dios manda. Dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. ¿Practicamos el favoritismo? ¿Practicamos la parcialidad? Eso es favoritismo. Hacer acepción de personas. Si hemos hecho esto, mis amados, estamos pecando delante de los ojos de Dios y no es nada agradable para Dios. Es algo serio. Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Así que si Dios no practica la parcialidad, nosotros tampoco debemos de hacerlo, pero seguimos cometiendo este pecado. Y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, los 10 mandamientos, ¿quién lo hace? Nadie cumple la ley, pero ofendiera en un punto, en solamente una mínima parte de la ley, se hace culpable ¿de cuántos? Ahí dice de todos. Cualquiera que ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Así que si tú no has quebrantado 9 mandamientos de 10, pero has quebrantado solamente uno, eres culpable de todos. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Somos personas que pecamos día con día, quebrantamos la ley moral de Dios día con día. Pero el que dijo,
no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, y aquí no está hablando literalmente, sino está hablando en el corazón. Si odias, si murmuras, si guardas rencor, si le deseas un mal a alguien más, si lo ofendes con una palabra ofensiva, fatuo, ignorante, estúpido, farsante, ya te has hecho transgresor de la ley. Eso es algo serio. La ley ciertamente nos hace ver nuestro pecado, nuestra maldad, y nos hace ver que somos transgresores de la ley, de la santa ley de Dios. Y por ende somos transgresores, somos culpables. Y merecemos infierno. Merecemos la condenación eterna, merecemos la ira de Dios sobre nuestras cabezas. Pero aquellos que están en Cristo, mis amados, pues ya no recibirán tal condenación. Los que están en Cristo ahora, mis amados, pues tienen la vida eterna, tienen el perdón de pecados y tienen un lugar asegurado, un galardón. Y hoy vamos a obtener nuestra corona. Ya no vamos a merecer la cruz. Pero esto es para los que están sin Cristo. Jesús ciertamente dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o para cancelar y en los profetas, sino vine para darles cumplimiento a la ley y a lo que los profetas anunciaron. Eso lo dice en Mateo 5:17 y así lo dice la Biblia Nueva Versión Internacional. Cristo no vino para cancelar o para quitar la ley, sino que Él vino para cumplir o para darle cumplimiento a toda la ley a nuestro favor. Yo sé que esto ustedes ya lo saben, ya lo han escuchado, pero ¿qué tiene de mal que, mis amados, recordemos todo esto? Esto es muy perfecto, es excelente para evangelizar. Presentar la ley de Dios, después presentar y decir, tú eres culpable, pero después mereces infierno, pero alguien vino y pagó por ti. Después presentamos el evangelio de Jesucristo, presentamos lo que Cristo hizo en la cruz y decirles, mira, tú eres un pecador, mereces el infierno, eres enemigo de Dios, pero cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. La salvación es gratuita. No te pedimos nada que nos dé a cambio, sino solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y arrepiéntete de tus pecados también. El evangelio consiste en creer y arrepentimiento. No es el Cristo te ama, no es el Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, porque nadie lo dijo en la Biblia. Y eso solamente lo que hará es, mi amado, pues dirá, un pecador, pues si Cristo me ama, ¿por qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué va a haber una condenación eterna si Cristo me ama? No, eres enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque tu vida consiste en hacer tu propia voluntad y no haces la voluntad de Dios y no buscas en santificar tu vida y agradar a Dios. Porque aquel que está sin Cristo, pues vive solamente para los deleites de su carne, para darle placer, gusto a sus deseos pecaminosos. Pero aquel que está en Cristo, mis amados, cuando peca, le duele en su corazón y viene a Cristo arrepentido, porque Cristo es nuestro abogado para con el Padre. Ese es otro beneficio que tenemos los creyentes, que nuestro abogado no es como los abogados de este mundo, que es corrupto, que lo puedes comprar con plata, con dinero, que lo puedes sobornar. Cristo es nuestro fiel abogado y Él no peca, no pecó ni pecará nunca por nosotros, sino que Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿En dónde? En la cruz. Él es sin pecado, sin mancha. Pero el propósito primordial del Evangelio de Mateo es anunciar
a ese remanente que Dios había cumplido en Cristo todo aquello que había prometido y que por tanto tiempo ellos habían aguardado, el pueblo de Israel. Cristo es el hijo de Abraham, es el hijo de David. Cuando decían esos hombres, aquel ciego, David, David, Jesús, Jesús, hijo de David, perdón, se refiere a que Cristo vino de la descendencia de rey David. Jesús, Jesús, hijo de David. Eso es lo que Mateo intenta demostrar. Por esa razón encontramos en este evangelio más citas del Antiguo Testamento que en los otros 3 evangelios. Él quiere mostrar que Cristo fue aquel Mesías que fue anunciado por los profetas, por Moisés, por la ley, por los salmos. El evangelio de Mateo es vínculo necesario entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Y es precisamente en este evangelio donde encontraremos el sermón del monte. De 5 discursos, este será el más extenso que se registra del Señor Jesucristo en las Escrituras. Como hizo Moisés cuando Dios le reveló la ley. Mis amados, Cristo es el nuevo y mayor Moisés. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Cristo es el gran profeta. Él es el juez supremo. El mensaje de Jesús es congruente con él mismo como rey del reino. Él es ¿qué? Rey de reyes y señor de señores. Rey de reyes, señor de señores. ¿Y qué es lo que su reino ha logrado para con su pueblo? Ha logrado transformar sus vidas al cambiar su naturaleza. De eso se preocupó más Cristo, en cambiar la naturaleza nuestra, de los creyentes. Es algo que solamente Dios hace. Dios dijo en Ezequiel: yo les daré un corazón nuevo. Os quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Es Dios quien hace esto. Dios es quien derramó el Espíritu Santo sobre aquellos 120 en Pentecostés. No es que ellos mismos se quisieron traer el Espíritu sobre ellos, sino que es Dios quien lo derramó, porque ellos habían creído en Cristo. Es Dios quien hace renacer. Es Dios quien hace todo. Es Dios quien salva. No depende del hombre. Mis amados, el Evangelio siempre debe de exaltar a Cristo y debe de humillar al hombre. Aquí ustedes nunca han escuchado que yo exalte al hombre. Siempre es Cristo, Cristo, Cristo. Sin ninguna obra añadida. Solamente la obra redentora de Cristo. Así que, como dije, ¿qué es lo que su reino ha logrado para con su pueblo, para con su iglesia? Ha logrado transformar sus vidas al cambiar su naturaleza. ¿Con qué propósito? Vayamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 17. Aquí está hablando sobre Cristo, sobre guardaos de los falsos profetas. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Versículo 17 dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. A lo que Cristo vino, mis amados, es para cambiar nuestra naturaleza pecaminosa y hacernos a nosotros, tal y como un buen árbol, dar buenos frutos. Si tú te dices ser creyente y no das buenos frutos, va a haber duda de que seas creyente. Si te dices tú ser un buen árbol, pero das mal fruto, ¿eres creyente o no? La gente va a dudar de que tú seas cristiano.
Como he dicho, es fácil decir soy cristiano, pero mis amados, los frutos, el testimonio es lo que cuenta más que el solamente decir soy cristiano. Una falda no define a un cristiano. Una corbata, un traje, una Biblia no define a un cristiano. Lo que define a un cristiano son los frutos. Es su hablar, su caminar, su pensar, su actuar, su modelar. Eso es lo que define a un cristiano. El hablar, recitar Biblia y actuar como un demonio, no eres cristiano. El odiar a tu prójimo y no orar por él y solamente desearle el mal, te hace un hijo del diablo todavía. Te hace un no creyente. No eres cristiano. Cristo vino para cambiar vidas, para transformar. Y lo que Cristo ha dejado en el Sermón del Monte son las herramientas para que podamos obedecer los estándares de la obediencia a Cristo con la gracia de Dios. Cristo aquí nos va a enseñar mucho. No va a ser algo fácil, porque el predicar esto y vivirlo cuesta. Y más para alguien, mis amados, que va a enseñar esto. Al momento de yo estar estudiando esto y voy a tener que mirar mi propia vida en las Escrituras y asegurarme que esté yo siendo un hacedor de la palabra. El momento de yo enseñarla, pues mis amados, ustedes tienen que hacer lo mismo. La palabra es como un espejo. Las leyes de Cristo constantemente constriñen a su pueblo a que lo busquen más, al igual que la gracia de parte de Dios. Vamos a Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración nos va a ayudar a que nosotros, mis amados, pues busquemos más a Dios y busquemos más su gracia. Aquí está hablando primeramente Cristo. Él dice, oren de esta manera: Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, Padre celestial, tú estás allá en los cielos. Tu nombre sea santificado. Venga tu reino. El reino de Cristo. ¿A dónde? A nuestras vidas. Para que reine en nosotros. Para que podamos vivir para Cristo, para su gloria. Venga, Señor, tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, es lo que dice Jesús. Si tú eres creyente, tú vas a orar de esta manera y vas a pedirle a Dios que se haga tu voluntad en tu vida, en tu familia, como en el cielo, así también en la tierra. Después, ahí él sigue diciendo que debemos nosotros decir, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Dios no es quien nos mete en tentación. Dios no tienta a nadie, dice la Escritura, porque cada quien es tentado
de su propia concupiscencia. Nosotros somos tentados porque nosotros muere el pecado, pero aquí lo que quiere decir Cristo es, no permitas que caigamos en la tentación. Si tú eres temeroso de Dios, eres hijo de Dios, eres un hijo adoptado por medio de la fe en Cristo, tú vas a pedirle a Dios esto: Señor, no permitas que caiga en una tentación para caer en el pecado asqueroso. Si no eres creyente, nunca vas a orar de esta manera. ¿Por qué? Porque te encanta el pecado. Te gusta pecar. Mas líbranos del mal. Líbrame, Señor, de mi pecado. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, tú reinas. Y el poder y la gloria y por todos los siglos. Amén. Y eso está en todo el Sermón del Monte. Así que, como dije, Cristo ha dejado en el Sermón del Monte sus herramientas para que podamos obedecer los estándares de la obediencia a Cristo con la gracia de Dios. Así podremos nosotros vivir para su gloria. Podremos hacer la voluntad de Dios. Así que donde comencé, en Mateo 5, versículo 1 y el 2, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, y vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y el miércoles siguiente, pues ahí vamos a comenzar con la primera bienaventuranza, que sería solamente el versículo 3. Y cada miércoles vamos a ir mirando cada bienaventuranza. Espero, mis amados, que crezcamos en el conocimiento, no solamente, pero en lo espiritual. Que podamos crecer estudiando todo esto y que sea Dios quien nos ayude a entender su palabra. Así que eso fue como modo de introducción. Fue quizás un modo de evangelismo, pero es necesario todo esto. Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias por este momento, Señor, que pues Cristo fue exaltado.